Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del miércoles 13 de mayo de 2020, tomadas de La Ceiba, Tal Cual, El Nacional, Infobae y otros. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Juan Guaidó destacó el compromiso con Venezuela de los dos asesores que renunciaron. El presidente interino se refirió a las dimisiones de Juan José Rendón y Sergio Vergara. Nuestro país sigue contando con ustedes, manifestó. Colombia dice que Venezuela limita cantidad de connacionales que regresan al país. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó que el número de venezolanos que regresan al país lo determina Venezuela y su capacidad de recepción. Actualmente, en Táchira reciben cerca de 200 connacionales diarios. Venezuela tiene una capacidad muy limitada de recibir a sus connacionales y eso es un tema que escapa a las autoridades colombianas, aseguró este martes el director de Migración Colombia. Maduro extiende por 30 días más estado de alarma en Venezuela por coronavirus. Maduro dijo que se registró un caso más de COVID-19 en Venezuela. Venezuela extiende hasta el 12 de junio prohibición de vuelos por COVID-19. Maduro dijo que llegó nueva ayuda de China para luchar contra el coronavirus. Apenas un 3% de los transportistas de Pedenaga cuentan con suministro de gasolina. La Asamblea Nacional Legítima dice Venezuela está a las puertas de otro mega apagón. 95,7% de los venezolanos reportan fallas eléctricas recurrentes. Más de 47% de la población no tiene acceso regular al gas doméstico. Fuentes de Corpoelec informan que horas de racionamiento en Zulia aumentan para aliviar la demanda de los estados andinos, cuya generación propia cayó a mínimos históricos. Las fuerzas de Maduro anunciaron la captura de otro supuesto mercenario en Carayaca. El sujeto fue identificado como el sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexander José Chávez Mogollón. Régimen de Maduro incautó 2 fusiles en Chichiriviche y Puerto Maya. El secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Vargas, Andrés Goncalves, informó que las armas habrían sido utilizadas por presuntos mercenarios de la operación Gedeón. Jorge Rodríguez muestra nuevas pruebas sobre los presuntos ataques. Rodríguez enseñó al país la confesión del capitán Antonio Sequea, en la que asegura que Iván Simonovich era el líder de la operación y que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos también están implicados. Iván Simonovich desestimó señalamientos del capitán Antonio Sequea. La infiltración de hombres de Nicolás Maduro en Colombia. Los infiltrados del régimen de Venezuela incluso han tramitado identidades falsas en la registraduría de Colombia. Ahora las autoridades los buscan entre militares exiliados. Armada de Colombia retiró a 14 oficiales tras desvío de las lanchas artilladas hacia Venezuela. Juan Guaidó pide corregir y avanzar ante críticas de Primera Justicia. En plena pandemia, Maduro ya piensa en entregar sus perniles en diciembre. Llueva, truene o relampaguee, el pernil llegará a todos los hogares y será 100% producción nacional. Además aseguró, y vamos a incrementar el número de kilos por familia. ACNUR y OIM advierten creciente estigmatización contra venezolanos por COVID-19. El comentario de hoy. El deterioro creciente y continuo de la pobreza en Venezuela y el padecimiento de toda la población es el alto precio que están pagando los venezolanos por haber creído, la mayoría ingenuamente, en Hugo Chávez y todos sus ladrones. Sin duda, Fidel y Raúl Castro supieron escoger bien al sucesor de su pupilo. Dieron con un títere, Nicolás Maduro, cuya principal virtud es obedecer ciegamente toda orden que venga de Cuba. Pronosticar el cuándo y cómo será la salida de la narcodictadura son las preguntas más difíciles de contestar, pero todo indica que la caída del régimen es en picada e irreversible. A diario se hacen propuestas de las distintas y variadas estrategias que se pueden utilizar para botar a Maduro del poder, unas más prácticas que otras. Quizás el cómo será así. La combinación de las iniciativas más realistas sumadas a la bajada de los pobres que viven en los cerros, y cuando estos lleguen hasta Miraflores, a por la cabeza de la mafia castrochavista madurista, será el final. La presión continua de los Estados Unidos, la escasez de todo, la rebelión de los militares honestos, que todavía quedan algunos, la colaboración de los países vecinos, la acción política de los dirigentes de oposición, si es que alguna vez se ponen de acuerdo en una estrategia unitaria, la solicitud del TIAR, la traición de los colectivos cuando se vean con el agua al cuello, el COVID-19, el descalabro económico mundial, la caída profunda de los precios del petróleo, la imposibilidad de la dictadura de proveer los servicios básicos y otros factores harán que la gente, por el hambre,
le pierde el miedo a la represión del dictador. Ya veremos quién se salva de la furia de un pueblo enardecido. ¿Y el cuándo? Eso es más difícil de acertar. Una cosa son las ganas de que ocurra pronto y otra es la realidad, pero de que estamos más cerca que antes, eso es verdad. Lo propio es refugiarse en la esperanza. Maduro recuerda, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.